Si alguien quiere ser grande en mi reino, Jesús dijo, sea el servidor de todos los demás. Yo creo que un pastor debe ser un servidor. Pero hoy estamos viendo, hermano, contextos donde es al revés. En un trono de gloria, donde ellos son el centro de la adoración de la iglesia. Y la iglesia lo que hace, hermano, es darles pleitesía y complacerlos en todos los caprichos y todos los antojos que sus pastores tienen. No es eso de lo que estamos hablando acá. Estamos hablando es de pastores que viven fielmente su ministerio, que enseñan la palabra de Dios a la iglesia. A esos pastores no les hagas estorbo. Bueno, hermanos, hoy es el día del pastor. Es el día del Señor, hermano. Es el día del Señor. Y vamos a compartir la palabra del Señor. Ahora sí. Sin embargo, hermano, la iglesia toma bien una vez al año celebrar un día y dar gracias a Dios. Es un culto de acción de gracias, ¿verdad? Uno agradece al Señor por los pastores que nos ha dado. Yo tengo pastores también, o sea, yo también soy oveja y pues me siento muy bendecido de parte del Señor. ¡Wow! Mano, el autor de esa acción ya tiene el cielo seguro. La verdad es, hermanos amados, que este día es esperado con ansias por muchos pastores y otros lo esperan con preocupación porque no saben los desafíos que van a aparecer, ¿verdad? No saben lo que va a pasar. Lo cierto es que muchas personas se esfuerzan por asegurar que el pastor ese día tenga un día tranquilo, ¿ah? El día descanse, le buscan a alguien que predique por él. Vamos a meditar en el tema, el mejor regalo para mi pastor. Y lo vamos a hacer, hermano, viendo como que no es el pastor el que está predicando, ¿ok? Está predicando a alguien que invitamos, otra persona que nos vino acá. Entonces, vamos a predicar esto, hermanos, porque es importante reconocer que hay un regalo que es mucho más significativo para un pastor verdadero, que no se limita a un simple día del año. Es un obsequio que debemos ofrecer a nuestros pastores de manera constante, y sobre ese regalo es que yo quiero hablar en esta ocasión bajo ese tema, el mejor regalo para mi pastor. Y quiero invitar al hermano que abra su Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. A través de este texto bíblico, el Señor nos deja dos mandatos a los creyentes para que podamos bendecir a nuestros pastores y hacer que su trabajo en el Señor sea provechoso. Bien, dos mandatos que Dios nos hace como creyentes para que podamos bendecir a nuestros pastores y hacer que su trabajo en el Señor sea provechoso. ¿Cuáles serían esos dos mandatos que Dios nos da por este texto bíblico? Bueno, en primer lugar, hermanos, note que Dios nos manda a obedecer a los pastores. Eso es explícito, eso está ahí literal. Dios nos manda a obedecer a nuestros pastores. La palabra pastor realmente no aparece directamente en el original en este texto bíblico, sino una palabra que significa líder o gobernante. En el contexto de la iglesia, esto apunta a un líder que tiene la tarea de ejercer influencia controladora en aconsejar a otros como un supervisor o como un cuidador. Eso es lo que la palabra que se utiliza ahí, que no es pastor, en Hebreos capítulo 13, verso 17, ahí no aparece en griego la palabra poimen o la palabra presbútero o cualquiera de esas palabras griegas que sí significan o se traducen como algo más similar a pastor o anciano o supervisor. Sin embargo, el uso de esa palabra hace pensar en alguien que está delegado para ejercer autoridad, dirigir, aconsejar, conducir, liderar al pueblo de Dios. Y por eso es que Reina Ibarra
Valera lo traduce aquí como pastor. Por eso su Biblia, en traducción al español, la mejor palabra que pudieron encontrar fue la de pastor. Y creo que sí, realmente se refiere al pastor. Aquí la palabra nos dice obedecer. Obedecer a los pastores. Podría ser algo así como que es un llamado a bajar las armas y permitir que ese hombre de Dios que tiene la responsabilidad de cuidar a la iglesia pueda hacer su trabajo sin obstáculo, sin oposición. Ahora, una comprensión más precisa de ese mandato nos lleva a entender primeramente que este hombre no es cualquier hombre. Que este hombre debe cumplir con los requisitos que lo califican como ministro de Dios, o sea, como un pastor. Hermanos, ya previamente el escritor a los Hebreos había usado esta misma palabra para pastor, líder o gobernante en el capítulo 13, versículo 7, para decirnos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Mira qué interesante. Primero, antes de decir sujétense y obedezcan a sus pastores, le dicen primero consideren. Consideren, acuérdese de aquellos, pero ¿de cuáles? De los que predicaron la palabra del Señor. Ese es el primer, esa es la primera línea del propósito del trabajo ministerial de un líder. El trabajo del pastor, hermano, ese es amplio. Los pastores hacen muchísimas cosas. Y los pastores latinos también. Y yo, verdad, yo me quito el sombrero cuando veo esos pastores que pegan bloques, que soldan estructuras y que levantan templos. Hay algunos pastores que solo hacen eso, pero no alimentan al pueblo de Dios. Y hay otros que sí alimentan al pueblo de Dios, pero nunca en la vida agarran un poco de harina y se embarran las manos para hacer unos pastelitos. Pero ahí hay evidencia, hermano, ahí hay evidencia. Ahí están las fotos, hermano. El punto es, hermano, que hay otros pastores que sí están involucrados en actividades de todo tipo que están dentro del marco de lo permisible en el ministerio, ¿verdad? Pero no descuidan su tarea principal. Y la tarea principal, recordemos a Jesús dándole instrucciones a Pedro: apacienta mis ovejas, alimenta a mis corderos. Nuestra tarea principal es enseñar la palabra del Señor a un pueblo, hermano, que necesita leche espiritual, leche pura, palabra cristalina, no cuentos, no fábulas, no entretenimiento. Y como decía mi hermano, a veces que la palabra viene así tal y como es, y hermano, gloria a Dios por eso. O sea, no es sujetarnos ciegamente a cualquiera que dice ser pastor o líder. Estamos hablando de hombres que hablan la palabra de Dios, que tienen un buen testimonio delante de los demás y que poseen una fe que es digna de imitar. Recuerden lo que dice el texto: considerar cuál ha sido su resultado de su conducta e imitar su fe. Ahora, hermano, no espere pastores perfectos, no, pastor, mientras tú te acercas más a un pastor, tú te vas a dar cuenta que no es perfecto. Vas a ver sus debilidades, pero también vas a ver cómo Dios está obrando en ese hombre, como está obrando en ti también. Ahora, si usted tiene o cree tener un pastor que califica en este sentido, usted tiene también la responsabilidad de no ser una carga, de no ser un obstáculo para ese pastor, mostrando rebeldía o falta de sujeción. Hermano, que Dios nos libre. Que Dios nos libre, ¿verdad? Eso daña tanto a la iglesia, eso daña la unidad de la iglesia, daña la comunión de la iglesia. Hace poco el hermano Anastasio decía: se respira un aire de unidad. ¡Qué lindo! Pero ahí donde hay rebeldía, donde hay oposición, donde hay contienda, falta de sujeción, hermano, ahí hay caos. Ahí no hay alegría, ahí no hay gozo, ahí hay tristeza y las cosas se hacen difíciles, las cargas se hacen muy pesadas, la iglesia se estanca, no progresa. Sin duda alguna, hermanos amados, es bueno cuidar y sustentar a los líderes que se encargan de alimentar espiritualmente al pueblo de Dios a tiempo completo. Hermanos amados, yo doy gracias porque la iglesia de Chaparro ha sido tan generosa con nosotros, nos ha cuidado tanto, en todo momento ha estado a la orden y nos han dado la mano en los peores momentos y siempre han cuidado de nosotros.
Bueno, eso es parte de lo que Dios manda en su palabra. Cuando nos acercamos a 1 de Timoteo capítulo 5, verso 13, verso 17 al 18, el Señor dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno honor. ¿Y qué cosa es tenerlo por digno honor? Bueno, muy probablemente esto tiene que ver con la manera en que se cuida y se provee para las necesidades de estos hombres. Mayormente dice, los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal a buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. También en 1 de Corintios capítulo 9, verso del 11 al 14, el Señor nos recuerda que hay una responsabilidad de parte de la iglesia de cuidar y sustentar a los pastores. Y yo creo que eso, hermanos, es bueno. Eso no impide que en ciertos momentos de escasez, de dificultad, los pastores tienen que trabajar, tienen que hacer un trabajo secular. Pablo mismo, cuando había aquella gran pobreza por allá por Corinto, en Macedonia, en Asia Menor, Pablo tuvo que hacer tiendas, porque la iglesia no tenía la capacidad de sustentarlo, ¿verdad? Pero una vez que la iglesia creció, se fortaleció y los hermanos entendieron Pablo dejó de hacer ese trabajo y se dedicó plenamente a la obra del Señor. Qué bueno es tener un pastor, hermanos, que trabaja a tiempo completo preparando el alimento espiritual que vamos a consumir acá. No es fácil. Yo respeto mucho a los pastores, hermanos, que pastorean una iglesia y al mismo tiempo tienen un trabajo secular. Hay muchos compañeros míos, muchos doctores, amigos que me dicen: pero ¿cómo tú vas a la medicina? ¿Por qué tú no te dedicas tan bien? ¿Por qué tú no abres una clínica? ¿Por qué no te pones a trabajar como médico? Y digo: hermano, porque ya lo hice una vez. Y un pastor que genuinamente quiere vivir su pastorado no puede llevar las dos cosas. No puede. Porque en los tiempos tú necesitas pasar mucho tiempo a solas con Dios, preparando la palabra, visitando, aconsejando, tantas cosas que cumplen el ministerio pastoral, hermano. Yo no estoy acá tampoco echándome flores de que yo cumpla a plenitud con todas las demandas del ministerio, pero para allá vamos. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Bien, entonces está bien que la iglesia supla y ayude a sus pastores. Mientras mejor el pastor pueda estar y menos tenga que estar trabajando para suplir las necesidades de su familia, más ese hombre se va a poder apartar con el Señor y preparar lo que después va a alimentarme a mí y me va a fortalecer a mí y me va a bendecir a mí. Eso es lógica simple. Pero igualmente importante, hermano, es que obedezcamos y nos sujetemos, a lo que estos líderes guiados por la palabra nos mandan a hacer. Fíjese bien que ahí hay algo en esa oración. Es importante que obedezcamos y nos sujetemos a lo que estos líderes guiados por la palabra nos mandan a hacer. No es lo que le da la gana al pastor decirle a la iglesia que haga. No es que yo me voy a parar aquí en una posición de tiránica, de dictador, ¿verdad? Y voy a decir: no, mira, aquí ustedes me tienen que limpiar los zapatos. Yo he visto esas cosas. Por ahí andan algunos supuestos apóstoles, hermanos, que tienen un grupo de personas ahí que van limpiándole los zapatos, que le abren la puerta al carro y que, cosas, hermanos, inauditas. En ninguna parte la palabra manda a la iglesia a hacer eso, pero sí manda a obedecer, a sujetarse a lo que estos hombres de Dios, guiados por la palabra, dicen a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el ángel de Dios que ha puesto en la iglesia. Recuérdense la palabra de Cristo a las iglesias en Apocalipsis. Ese hombre es el mensajero, ese hombre, hermano, que es un hombre común y corriente. Cualquiera de ustedes pudo haber sido, pero Dios en su soberanía y en su gracia eligió a unos para que ocuparan ese rol, que no es un rol de posición, de altura, sino que es un rol de servicio. Si alguien quiere ser grande en mi reino, Jesús dijo, sea el servidor de todos los demás. Yo creo que un pastor debe ser un servidor, debe ser alguien, hermanos, que se pone por debajo de todos los hermanos de la iglesia. Yo estoy aquí para servirles a ustedes. Pero hoy estamos viendo, hermano, contextos donde es al revés. Los pastores están parados en un trono de gloria, donde ellos son el centro de la adoración de la iglesia, y la iglesia lo que hace, hermano, es darles pleitesía y complacerlos en todos los caprichos y todos los antojos que sus pastores tienen, que casi siempre tienen que ver con el dinero. No es eso de lo que estamos hablando acá.
Estamos hablando de pastores que viven fielmente su ministerio, que enseñan la palabra de Dios a la iglesia. A esos pastores no les hagas estorbo. No te les atravieses en el medio. No los rechaces, no seas desobediente, no te vuelvas un enemigo de ellos porque estás peleando directamente con Dios. Porque es a Dios a quien te estás oponiendo. Eso es lo que nos está diciendo aquí con claridad la palabra del Señor. Recuerden, los pastores piadosos y verdaderos gobiernan la iglesia por medio de la palabra. Por tanto, ellos son la causa inmediata de ese gobierno, pero la causa suprema es Dios. Entonces, cuando tú tienes un pastor, un líder, que te está enseñando la palabra de Dios y que te está, hermano, exhortando a hacer algo bíblico, no hagas esto. La palabra del Señor dice que no debes hacer eso. Haz esto otro. Si tú te rebelas contra esa disposición, inmediatamente tú te estás rebelando contra la autoridad de ese pastor. Pero te estás indirectamente rebelando a la autoridad suprema divina que representa ese siervo del Señor. Entonces, miren qué delicado es esto. Yo como siervo, como oveja, ¿cuál es mi responsabilidad? Primero que todo, asegurarme bien, ¿verdad? Que este es un hombre de Dios, que lo que me está enseñando verdaderamente es la palabra. Así como los cristianos de Berea, que eran nobles, y dice que todo lo que Pablo les enseña, Pablo, el apóstol, reconocido, su fama era reconocida en todo Asia Menor. Y estos hombres iban a las Escrituras a ver si lo que Pablo estaba diciendo verdaderamente era bíblico. Caramba, pero hermano, a veces no nos tomamos ni siquiera el beneficio de ir a escudriñar la Escritura. Y de primera y buena es, ¡pum! Eso no pasa aquí, eso pasa en otra iglesia. No, de verdad lo digo con sinceridad. Hasta ahora yo tengo muy buena experiencia con la iglesia. Y me ha mostrado el Señor que aquí hay un pueblo de Dios. Que aquí hay un pueblo de Dios que ama al Señor y se sujeta a su palabra. Amén. Hay un pueblo de Dios que ama al Señor y se sujeta a su palabra y se sujeta también a sus pastores, ¿verdad? Y si no, se lo entregamos al diablo, ¿verdad, hermana? A ver, la echamos al fuego. No, es broma. Entonces, hermanos, estamos viendo este mandato primero a obedecer al pastor, pero también hay otro mandato. Parece que fuera el mismo, pero hay una diferencia aquí. El Señor también nos manda a sujetarnos a los pastores. Nos dice el texto, sujetaos a ellos. Obedecerlos y sujetaos a ellos. ¿Qué significa sujetarse a un pastor? Hermanos, aquí la palabra sujetarse denota no resistir, sino dar paso, rendirse. Es como en una pelea, ¿verdad? Que los combatientes dejan de luchar y se rinden. Someterse, reconocer y ceder a la autoridad y a la amonestación del siervo de Dios. ¿Saben lo que pasa, hermanos? Que nosotros por naturaleza venimos de un mundo donde el pecado nos ha golpeado, donde nosotros queremos ser los que tenemos el control y después queremos en el reino de Dios, en la obra del Señor, queremos mantener la misma conducta. Entonces queremos que todo se haga como nosotros queremos. Y si el pastor dice, esto lo vamos a hacer, y hay una evidencia bíblica de que eso es lo que verdaderamente conviene para la iglesia, pero venimos con aquella impregnación de la vida antigua del mundo, que no, yo estoy acostumbrado a que aquí las cosas se hacen como yo digo. Entonces son los miembros, las ovejas, las que tienen autoridad sobre el hombre de Dios, no el hombre de Dios sobre las ovejas. Ahora quiero, hermanos, entiendan que cuando Dios manda a los pastores y los pone para que gobiernen la obra, y esa es la palabra que utiliza la iglesia, la palabra del Señor, la Biblia, esa palabra gobierno a veces nos saca carrera. A mí no me gobierna nadie. Suena como mexicano, yo soy macho. ¿Qué? Ni mi mujer me gobierna. Y allá la mujer lo tiene, pero hasta lavando los platos. Pero en la calle dice, yo soy el que manda. El que manda en mi casa. Y en la iglesia mando yo también. Y no es así. ¿Por qué? Porque eso de gobierno, ¿qué es eso? No me gusta. Hermano amado, el gobierno de la iglesia no es un gobierno tiránico como lo que vemos, los gobiernos corruptos que vemos en el mundo.
esa tiranía del mundo. Eso no es el gobierno de Cristo, es un gobierno del líder, es un gobierno de servicio. Yo los gobiernos, ustedes sirviéndoles, hermano, conduciéndoles, guiándoles y exponiéndole la voluntad de Dios, que sí es el rey y es el dueño y señor de la iglesia y de todo lo que hay encima de la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Entonces, hermanos amados, ese es un gobierno que ejerce Dios sobre su pueblo a través de hombres que los pone allí para que sirvan a su vez a ese pueblo. Ahora, ¿cómo esto de someterse y reconocer autoridad y la amonestación que viene de parte de un líder aplica en el ámbito de la iglesia? Bueno, hermanos, esto implica que un creyente tiene la responsabilidad de considerar la enseñanza y el gobierno que el pastor, guiado por la palabra de Dios, ejerce sobre la iglesia. Tú no puedes pasar eso por alto. Tú no puedes menospreciar eso. Tú no puedes ser irreverente a eso. Es peligroso. Resistir a una autoridad así es resistir a Dios mismo. Quiero enfatizar que no se trata de decir sí ciegamente a lo que dice un hombre. No podemos consentir en aquello que no es bíblico. Pero que nunca perdamos de vista eso. Aunque el pastor no sea el mejor pastor, eso no me da licencia a mí para ofenderlo delante de la congregación, para desacreditarlo, para mellar su autoridad delante de la congregación. ¿Verdad? Eso no es el camino. El camino es orar por ese pastor, el camino es aconsejar a ese pastor, el camino es hablar con ese pastor, ir a las autoridades de la iglesia. Hay mucho camino que recorrer, eso se hace así, hermano. Si el pastor verdaderamente está actuando fuera del marco de la palabra, hay mecanismos para llegar al pastor y no ofenderlo públicamente, no levantarse en medio de una reunión y decirle usted es acá, allá, y dejarlo ahí como, qué sé yo, una pelota de fútbol vieja esa después que le dan una buena pateada. No, eso no es así. Entonces, hermanos, si el pastor no es reprensible, hay autoridades que tienen, hermanos, todo el poder y la autoridad de Dios para remover ese pastor y buscar un pastor diferente. ¿Verdad? Hay mecanismos, pero usted es un siervo, usted es una oveja. Usted es una persona que entiende que Dios se complace en la manera en que sus hijos se sujetan a aquellos que Dios ha puesto ahí para gobernar a la iglesia. Entonces, hermanos, hay dos razones que debemos mantener en mente y que nos impulsan a obedecer estos mandatos de obedecer y sujetarnos a los pastores. Por un lado, hermanos, los pastores tienen una responsabilidad grandísima, como quienes han de dar cuenta, dice la palabra del Señor. Sujetaos a ellos como los que tienen que dar, con los que han de dar cuenta. Los pastores sirven a la iglesia en representación de Cristo y deben rendir cuentas a aquel que es dueño de la iglesia, a Cristo, por su fidelidad y por la mayordomía que los pastores han llevado a lo largo de su ministerio. Los pastores, hermanos, a ellos se les ha confiado la tremenda tarea de velar por las almas de cada uno de ustedes, de los miembros de la iglesia. Se nos ha delegado a nosotros la tarea de alimentar, de cuidar, de defender, de proteger, de guiar a las ovejas del Señor. Un día, nosotros recibiremos de Dios la alabanza de sus labios si fuimos siervos fieles que hicimos lo que nos correspondía como pastores. Pero de una manera u otra siempre vamos a dar cuentas. Recuerde también que cada pastor es un maestro que enseña la palabra de Dios. Y recordemos que Santiago advierte en el capítulo 3, versículo 1 de su carta: hermanos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Esa palabra ahí no está diciendo que un maestro verdadero tiene el peligro de ser condenado. No es eso lo que dice. Lo que dice es una advertencia de la gran responsabilidad que tienen los maestros, los ministros de Dios en la iglesia, de predicar la sana palabra de Dios, la verdad de Dios, y lo que pudiera ocurrir si un maestro es hallado falso, infiel, incrédulo cuando Cristo venga por su iglesia. Que Dios nos libre. Pero hermano, ante tan grande responsabilidad, si tú sabes que tu pastor está haciendo un trabajo ahí y que él un día va a tener que dar cuenta,
Deberíamos tener esa solidaridad con estos hombres de Dios que cargan un compromiso tan solemne, tan elevado. Por otro lado, la palabra del Señor nos dice aquí que no conviene. ¿Qué es lo que no conviene? Ser rebeldes, ser desobedientes, oponerse a la guianza y el liderato de un pastor. No conviene que los pastores hagan ese trabajo desanimados, con tristeza, quejándose. Mire cómo dice el texto, hermano, lea el pasaje conmigo. Ahí dice, para que lo hagan con alegría. ¿Cuántos quieren tener un pastor alegre? Miren, queridos hermanos, yo por regla general soy un hombre serio. No juzguen mi gozo por mi cara. Mi hija me dice que allá en la escuela me tienen miedo las compañeritas. Dice que yo soy muy serio, muy enojado. Bueno, un poquito tal vez, como todo ser humano. Pero hermanos amados, el gozo es algo que no tiene que ver literalmente con la sonrisa. Usted puede estar serio y estar gozoso, agradecido con el Señor, lleno de ánimo, lleno de esperanza, con deseo de trabajar. Pero no conviene, hermano, que un pastor tenga un grupo o unas personas o una iglesia en rebeldía y falta de sujeción, porque ese pastor no va a hacer la tarea bien. No la va a hacer bien. La palabra tristeza aquí se traduce como una palabra que indica un gemir. Hay un pasaje en la Biblia que dice que la tierra gime con dolores de parto hasta la redención. Bueno, hermanos amados, es la misma palabra que se utiliza ahí. Es un dolor clavado en el corazón. Es lamentarse, es quejarse, es suspirar. Y el Nuevo Testamento, suspirar tiene lugar por causa de un estado de opresión que ocasiona sufrimiento y del cual la persona se quiere librar pronto. Yo no quiero estar en una iglesia donde el pastor se quiera librar del ministerio. Oye, ¿tú sabes lo que es estar en una iglesia donde el pastor le esté diciendo a todas las noches a la esposa, ¿en qué hora fue que yo me metí en este rollo? ¿A qué hora fue que me metí en este rollo? Que no es bueno tener un pastor así. He podido ver, hermano, lo poco conveniente que es tener en una iglesia un pastor triste, un pastor desalentado. He podido ver pastores que desean abandonar el ministerio, que dan gracias a Dios cuando son trasladados de ciertos lugares para otros. No, un pastor debe quedarse muchos años en una iglesia gozosamente. El pastorado es sufrido, es cierto, pero que el pastor no vaya a sufrir por culpa mía. El pastorado es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque el pastor tiene que escuchar. Yo he escuchado esta semana los problemas de algunos hermanos. Y la misma misericordia que Dios pone en nuestros corazones y el amor por los hermanos nos hace sufrir lo que ellos están sufriendo. Y hay un compromiso en los pastores de confidencialidad que nos lleva a nosotros a retener los secretos de confesión. Y a veces viene un hermanito y nos confiesa sus problemas, sus situaciones, sus pecados. Y allá va el pastor con todo eso metido en el corazón para la casa. Y cuando pone la cabeza en la almohada, viene todo aquello. Mi hermano, mi ovejita, bueno, es de Cristo, pero la ovejita que estoy cuidando está en problemas. Hermano, todo eso hace que el ministerio pastoral, hermano, tenga una cuota de sufrimiento, pero que el sufrimiento no sea por la falta de sujeción y de desobediencia del pueblo de Dios. Porque en ese caso el pastor se desanima, se desmoraliza. Hay problema. ¿Qué iglesia no tiene problema? Todas las iglesias necesitan arreglar ciertas áreas. Todas, hermanos. Y todos los pastores también. Pero la falta de sujeción, la desobediencia, la rebeldía, eso abre una herida en el corazón del pastor. Y el pastor da gracias cuando le dicen, el Señor, tenemos un lugar aquí para que vengas a pastorear. Y aunque aquella sea peor... El pastor, como está desenfocado, está triste, está desanimado, dice, sí, sácame de aquí, no aguanto más. Y se va. El día que yo tenga que irme del chaparro, yo quiero regresar acá con gozo y alegría, abrazar a todos mis hermanos, con lágrimas en los ojos, pero que nunca, nunca sea porque me voy resentido, frustrado, desanimado, desmoralizado por un pueblo rebelde. Yo sé que eso nunca va a pasar. Oro para que eso no pase.
Pero somos responsables y debemos involucrarnos en eso, hermano, de que nunca nosotros vayamos a tomar ese camino de la falta de sujeción y la falta de obediencia y la rebeldía, porque no conviene. Para que los pastores hagan su trabajo con alegría, con gozo. No hay cosa que satisfaga más el corazón de un pastor. No es el día del pastor y los regalos que le hacen. Yo agradezco, me viene bien, me ayuda muchísimo, pero eso no me sirve de nada a mí para alcanzar gozo si no hay obediencia a Dios, si no hay obediencia a su palabra, si la iglesia es rebelde, si la iglesia rechaza la enseñanza del pastor, ¿verdad? El gozo del pastor es ver la obediencia del pueblo de Dios al Señor. Así que, hermano, la opinión de cada hermano es válida en la iglesia, cuenta, es importante. El Espíritu Santo obra por medio de los dones que tenemos de parte de Cristo, y cada uno de nosotros hace útiles aportaciones a la obra de Dios, pero nunca en un espíritu de rebeldía. Si yo no estoy de acuerdo con algo, si yo tengo una idea diferente, yo no tengo que manifestar una rebeldía, una oposición y volverme un obstáculo en la vida y en la obra, en el ministerio de un pastor, ¿verdad? Yo siempre voy a escuchar lo que me dice un hermano. Yo siempre voy a tomar en cuenta lo que alguien dice. Cuando nosotros decidimos cambiar un culto, cuando nosotros decidimos cambiar una estrategia, yo no tomo decisiones aisladas. Yo me reúno con mis hermanos y los escucho, porque el Espíritu de Dios obra a través de cada hermano. Y ellos me dan sus opiniones. Al final, hermano, yo tomo la decisión, porque esa es mi responsabilidad. Pero nunca paso por alto las ideas de nadie. Es muy diferente a que alguien venga y diga, esto hay que hacerlo así porque a mí me da la gana. Y no, yo no voy por ahí. A mí, pastor, y mira, hermanos, a veces la desobediencia y la rebeldía no es visible. Hay alguna persona que dice, yo no voy más a la iglesia, a ver cómo le va sin mí. Ya no voy a ofrendar más, a ver de qué va a vivir. Yo no vivo de sus ofrendas, hermano, yo vivo de la bendición de Jehová. De la bendición. Yo pastoreé una iglesia donde, hermanos amados, mira lo que nos da. Ay, hermano. Una iglesia que tenía dificultades económicas serias. Nosotros empezamos el ministerio, hermano, en una iglesia donde era simbólico lo que nos daban ahí, para una familia de 4 personas. Pero la mano de Jehová nunca se acortó. Y Dios usó los medios que tuvo que usar. Y el Dios provee, porque cuando Dios te manda un ministerio, Dios provee para ese ministerio. El que invita paga. Y eso es así en la obra del Señor. El Señor se encarga de proveer para que sus siervos cumplan el propósito para el cual Él los manda a esos lugares. Pero, hermano, ojo, lo hace a través de una iglesia fiel. Lo hace primariamente a través de una iglesia sujeta, una iglesia obediente. Entonces, la palabra dice aquí, perdóneme que me he extendido un poco, pero hoy es mi día, ahí sí me tienen que aguantar. Hermano, no es bueno, dice el texto, no es provechoso tener un pastor que guía a una iglesia con desánimo, con desaliento, con menosprecio, quejándose. Ustedes saben que ha habido momentos, hermano, que yo estaba un poquito ahí. Y de verdad que es bonito tener al pastor enojado. Se ve feo, se siente feo. Y no solamente se siente feo, eso daña a la iglesia, hermano. El texto dice, no es provechoso. Y uno dice, bueno, ¿y qué significa que no es provechoso? ¿Cómo puede dañarme a mí como cristiano el hecho de tener un pastor triste, que gime, que no está llevando su ministerio con gozo, que se queja todo el tiempo por causa de la rebeldía de uno o de varios miembros de la iglesia, que en su pecado resisten su liderazgo? Hermanos, cuando el texto dice aquí que no es provechoso tener un pastor que se está quejando, se refiere a que esto puede desmotivar, por un lado, desmotivar espiritualmente a la congregación. Y tiene un pastor quejándose, amargado, resentido, la espiritualidad de la iglesia así, para abajo. Y eso siempre pasa así. Afecta la calidad de la enseñanza. ¿Por qué? Aquí hay hermanos que saben de lo que yo estoy hablando. Cuando un pastor está resentido, sus sermones son como golpes de espada. ¿Sí o no? Y le empieza a poner dedicatoria a los sermones. Y ya todo el mundo sabe de quién está hablando el pastor. Ahora, él no dice el nombre, pero ¿para qué no hace falta? Todo el mundo sabe. Le está tirando duro a fulano. Eso no bendice a una iglesia.
Eso debilita la espiritualidad de una iglesia, eso hace daño a una iglesia, afecta la calidad de la enseñanza, porque ahora el pastor no está concentrado en predicar a Cristo, está concentrado en vengarse de aquellos que le hicieron daño. Y ahí está el pastor predicando un sermón, no para edificar a la iglesia, sino para castigar al rebelde. Hermanos amados, eso puede generar tensión en la iglesia. Eso puede generar conflictos internos. Si eso se ve en la iglesia, que hay un grupo que está a favor del pastor, otro grupo que está a favor de los rebeldes, y hay una división en la iglesia, un desastre lo que está pasando en la iglesia. Eso, hermano, puede hacer que la iglesia pierda el respeto hacia el liderazgo, puede perjudicar la percepción de la iglesia en la comunidad. ¿En la iglesia está pasando eso? La gente que está afuera dice, pero es mejor estar aquí afuera en la calle porque esa gente lo que tienen es un campo de guerra, ¿verdad? Muchachos, y si es de los que transmiten los cultos y se paró aquel por allá y le dijo al pastor hasta del mal que se iba a morir, y los que están afuera dicen, wow, si esa es la puerta al cielo, no quiero ver la puerta al infierno, pues. Hermanos, tenemos que cuidarnos de no caer en esos extremos perjudiciales, porque eso va a ser agotadoramente, eso va a ser perjudicial y eso va a ser agotador para los miembros de una iglesia, al punto que después muchos van a abandonar la congregación, no van a querer venir porque sienten que la iglesia no es ese lugar de paz, ese lugar de armonía, allí donde envía Jehová bendición y vida eterna. En resumen, hermanos, un pastor desanimado puede impactar negativamente tanto el ambiente espiritual como la efectividad de la iglesia en su trabajo, en su misión, en su comisión. La iglesia es responsable de ayudar a sus líderes a realizar el trabajo que Dios les ha encomendado con satisfacción y con deleite. Esa es la idea. Nosotros no somos enemigos, ¿verdad? El pastor no es enemigo de la iglesia. Eso es una locura pensar eso. Entonces, yo soy parte de la iglesia, somos un equipo, trabajamos juntos bajo el mismo capitán, las leyes del mismo capitán y con el mismo propósito. Llevamos este barco a puerto seguro, al mismo lugar, hacia la misma dirección, hacia la eternidad en el cielo. Entonces, hermanos, así nosotros, como hicieron Josué y Caleb, ¿verdad?, que levantaron las manos de Moisés, busquemos ser de apoyo para nuestros líderes y hagamos su trabajo y su carga menos pesada. No estoy hablando solo del pastor general de la iglesia, estoy hablando del líder que tienes ahí en tu grupo de crecimiento, estoy hablando del líder del ministerio al que tú perteneces. Ahí está el hermano Javier batallando con un grupo de hermanos. Ahí es, hermano, hay que obedecer y sujetarse a la autoridad que Dios ha delegado en estos líderes para guiarnos en el buen camino de la fe. Amén. No es solamente el pastor, es los líderes que Dios ha puesto para guiarnos en el ministerio. Que ellos también suplamos, o sea, que ellos estén bien, ya ni veo, ya estoy medio choco. Que ellos estén bien, suplamos sus necesidades para que puedan dedicar más tiempo a preparar el alimento espiritual que cada día, cada domingo traen a la mesa servida aquí para la iglesia. Pero hermanos, al mismo tiempo sujetémonos al liderazgo bíblico de los pastores para que ellos se sientan gozosos en pastorear un rebaño de ovejas y no un panal de abejas, ¿verdad? Un rebaño de cabritos, un rebaño de ovejas. Concluimos, hermanos, el regalo que podemos ofrecer. ¿Cuál es el mejor regalo entonces que podemos ofrecer a nuestros pastores? No se limita solamente a este día de celebración, sino que es un obsequio continuo ¿de qué? De obediencia y de sujeción a su liderazgo, siempre y cuando cumplan con los requisitos bíblicos del verdadero pastor. La obediencia y la sujeción no son solo honra a Dios, sino que también permiten que nuestros pastores realicen su ministerio con alegría, con gozo, con buen ánimo, con el deseo de seguir adelante, y eso es provechoso para nuestras iglesias. Al apoyar y respetar a nuestros pastores,
contribuimos, hermanos, a tener aquí un ambiente saludable y una iglesia feliz en su misión. Que Dios nos conceda sabiduría, queridos hermanos. Que Dios nos dé la gracia para hacer un apoyo constante y fiel para aquellos que velan por pastorear, guardar, alimentar y cuidar nuestras almas. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser de bendición para nuestros líderes, para nuestros pastores. Que la gracia del Señor nos ayude para no ser estorbo ni tropiezo. Amén. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar. Gracias por este día.